Y operaciones. Vamos a dejar en claro varias cosas. Primero que nada, más, el símbolo, el signo más, o sea, esto, que ya voy a empezar con un Jamboard también a compartir. Esto es Jamboard. Nuestro Jamboard nuevo. Ahí está. Y vamos a dejar bien en claro que esto uy, qué feo. Más o menos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que ven en la pantalla? Un símbolo más. Un símbolo. Esto es un símbolo. Vamos a ver si me lo toma. Sí, me lo toma. Ahora después lo corrijo. Esto es un símbolo, ¿eh? Símbolo, un signo. Es algo que existe pero no tiene ningún sentido. Es un símbolo, nada más, es un signo. 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 No es no es más, no es el más, no tiene un valor, no sabemos qué representa, es un signo o es un símbolo, nada más. ¿Mm? No tenemos que tenerle asociado a nada, porque simplemente es un símbolo, un signo, que durante casi toda nuestra vida nosotros hemos relacionado con una operación, pero que en realidad es un símbolo, nada más. Eso es un símbolo. Bien. Esto, que quiere ser un punto, quiere ser, digo, porque anga peca el pobre. Peor todavía. Voy a hacerlo con eso, pero está todo mal eso, porque eso no es un... No, es horrible eso. La verdad que es horrible. Cuestión que esto que nosotros muchas veces hemos visto como el producto es otro símbolo. Para nosotros tiene el valor de un símbolo, nada más y nada menos. No tiene un valor asociado, no sabemos qué es, simplemente sabemos que es un símbolo. ¿Por qué les digo esto? Porque a partir de ahora nosotros vamos a asignarle algún valor, pero nosotros no debemos asumir que sea algo. Ahí le voy a poner, más o menos queda parecido. Y es, como les decía, otro símbolo. A ver. Ah, no me tomó el texto. A ver si. Símbolo. Bien. Otro símbolo o signo, al cual no tenemos que asociarle nada, sino saber que existe y ya está. Ponele que queda ahí. Ok, ¿por qué empiezo con esto? Porque lo primero que vamos a necesitar hacer es determinar la estructura que tienen ciertos conjuntos de objetos con alguna operación, este no, este sí, con alguna operación. Entonces, nosotros no podemos decir que esto es algo o que esto es algo y no lo podemos asumir. Directamente nosotros tenemos que aceptar qué es y revisar
qué significa en el contexto en el que nos están hablando. Veamos a qué me refiero aquí. Tenemos que en el punto 1, unos pares. Un par quiere decir que son dos objetos que están entre paréntesis y que generalmente tienen un orden y que el orden importa. Por eso es que dice par. Tenemos pares formados por un conjunto numérico y una operación ordinaria y determinar la estructura algebraica de cada par justificando las respuestas. La estructura algebraica se determina siempre sobre un conjunto numérico generalmente, pero no necesariamente, conjunto de objetos que puede ser números, puede ser polinomios, pueden ser vectores, puede ser el objeto matemático que estemos considerando, y una operación que se va a definir en el conjunto. Y la estructura algebraica siempre se da por la relación que tiene esa operación en ese conjunto. Y tiene que cumplir ciertas características para tener algún nombre particular. Nosotros vamos a testear en primera instancia 5 propiedades que se deben cumplir dentro del conjunto operando con esa operación. O sea, básicamente es una relación la que vamos a definir. Y si cumple esas 5 las vamos a llamar de un nombre particular. Si cumple 4 le vamos a llamar con otro nombre, si cumple 3 con otro y así. Por cada relación que cumpla, o sea, por cada propiedad que cumpla, va a obtener un nombre diferente. Y obviamente, el que llega a tener las 5 propiedades, el más que sea más restrictivo, obviamente cumple con todas. Y por cumplir con todas tiene mejores, por decirlo así, no son mejores prestaciones, sino sería, se pueden operar de una forma particular esos elementos. ¿Cuáles son las operaciones que nosotros vamos a considerar? Acá el profesor a ustedes ya les compartió la teoría, por eso vamos a trabajar con la teoría del tema 3. A ver si me lo abre ahí nomás directamente, entonces ya tenemos acá. Y las estructuras algebraicas y las propiedades que nosotros vamos a tener que verificar son ley de composición interna. Cuando yo tomo dos objetos, dos elementos de mi conjunto, del conjunto que esté considerando, si yo los opero, tengo que volver a caer dentro del conjunto. Acá el profesor les da el ejemplo de la suma con el conjunto K formado por los valores 0, 1 y define la suma de la forma que está ahí. Y lo que pregunta es, ¿qué es una composición interna? Una composición interna es cuando, como les decía recién, opero los dos elementos del conjunto y obtengo nuevamente un elemento del conjunto. ¿Qué sucede, por ejemplo, en el primer caso? En el primer caso, en la primera tabla, fíjense que cuando hago 0 más 0, el resultado es 0. 0 más 1 es 1. Ahora, cuando yo hago 1 más 0 es 1 y 1 más 1 es 0. En este caso, si yo opero los dos elementos de K, los únicos dos, veo que siempre obtengo un nuevo elemento, o sea, un elemento que ya está en el conjunto K. Obtengo 0 u obtengo 1. Por lo tanto, yo puedo decir que la suma definida de esta forma, como está en esta tabla, en el conjunto K, es una ley de composición interna o que cumple con la ley de cierre. Yo tomo cualquier elemento de K, lo opero, o sea, dos elementos de K, si así necesito mínimamente, tomo dos elementos de K, los opero y vuelvo a caer en el conjunto K. Veamos que en la tabla del medio, cuando hago 0 más 0, obtengo 2. 0 más 1 es 0. 1 más 0 es 0 y 1 más 1 es 1. En este caso, la suma definida de esta forma en el conjunto K no es una composición interna. ¿Por qué? Este 2 no pertenece al conjunto K.
Como no pertenece al conjunto K, yo cuando opero todos los elementos de K, no siempre vuelvo a obtener un elemento de K. No es una ley de composición interna. El caso de la tabla 3 sí es una ley de composición interna porque, como ven aquí, todos los resultados caen dentro del conjunto. Entonces, esta es la primera ley o propiedad que nosotros debemos verificar cuando estemos revisando la estructura algebraica que tiene un par compuesto por un conjunto y una operación. Acá les va dando otros ejemplos, bla, bla, bla. La propiedad asociativa me dice que yo tomo 3 elementos del conjunto y los empiezo a operar y me va a decir, vale, y es lo mismo, es decir, A más B operados primero y luego sumarle C, que A más el resultado de B más C. Esto parece una tontería porque nosotros estamos acostumbrados a aplicar esta propiedad, pero hay que revisarla porque no vale para todos los conjuntos y no vale con todas las operaciones. Fíjense que aquí habla de un ejemplo que es justamente asociativo, pero nosotros debemos verificar. Tomando 3 elementos cualquiera del conjunto, tiene que valer para cualquier elemento del conjunto esto. La tercera propiedad que tenemos que verificar es que hay un elemento dentro del conjunto para el cual todos los elementos, con el cual todos los elementos operados se vuelve a obtener el mismo. Quiere decir que A más E, este elemento particular que llamamos neutro, es igual a E más A y es igual a todo. Y vale la aclaración de que A más B, A más E, perdón, me estoy diciendo B, A más E tiene que ser lo mismo que E más A, porque en ningún momento hasta ahora nosotros dijimos que podíamos cambiar el orden de los factores e iba a resultar lo mismo. Por eso, A más E igual a E más A tiene que ser igual a A. Tenemos un elemento neutro. Luego está el elemento simétrico o el elemento inverso, también se le denomina, en el cual para todo elemento del conjunto existe dentro del conjunto un elemento en el cual operados ambos resulta el neutro. Y nuevamente, fíjense, es A más A', o sea, el elemento simétrico, igual a A' más A, y esto es igual a E, o sea, al elemento neutro. Por último, la propiedad conmutativa me dice que para cualquier par de elementos del conjunto, yo los opero de izquierda a derecha y de derecha a izquierda y me da lo mismo. Entonces, estas propiedades, la conmutativa la conocemos bastante, la del inverso la conocemos también, la del elemento también la tenemos en cuenta, o sea, sabemos de dónde viene un elemento neutro. La asociativa y la ley de cierre por ahí es la primera que nosotros ya asumimos y nunca la nombramos. Estas son las 5 propiedades y se verifican en ese orden. No es que verifico en el orden que a mí se me ocurre. No, yo verifico en el orden en el que se debe verificar. Ley de composición interna, luego si es asociativo, tercero elemento neutro, cuarto elemento simétrico y quinto la propiedad conmutativa. Y tiene un motivo, porque yo dejo de comprobar a medida que ya no cumple. O sea, si en la primera instancia no cumple la ley de composición interna, no tiene sentido estar verificando después si cumple la asociativa, el neutro, el inverso o la conmutativa. Por eso siempre se verifica en orden. Y como les decía, según las cantidades de propiedades que verifique un conjunto, o sea, un par, es el nombre en el que va a recibir la estructura algebraica. El primero, en la primera categoría, es el monoide. Tengo un conjunto y una operación y si esta operación es una ley de composición interna o se cumple la ley de cierre, solamente eso,
yo digo que el par es un monoide, siendo que A es un conjunto no vacío, siempre un conjunto no vacío. Esto es... ¿Dónde está el siguiente? Ajá. Bla, bla, bla. Acá. Vamos al semigrupo. Vamos a tener una estructura de semigrupo. Si este par cumple con la ley de composición interna, quiere decir es un monoide, y además se cumple también la propiedad asociativa. Entonces, si cumple las dos primeras propiedades, ley de composición interna y la propiedad asociativa, nosotros vamos a hablar de un semigrupo. Bla, 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 bla. Vamos a decir que tenemos un semigrupo con unidad. Si nosotros tenemos una ley de composición interna, una propiedad asociativa, o sea, se cumple dentro de este par, la ley de composición interna, la propiedad asociativa, y además existe el elemento neutro. El elemento neutro definido con respecto a esta operación y debe cumplir que es neutro a izquierda como a derecha siempre, y es único. Luego vamos a tener la estructura de grupo. Si tenemos una estructura de semigrupo y además existe el elemento inverso, o sea, tenemos ley de composición interna, asociatividad, elemento neutro, y también cada uno de los elementos de A tiene su inverso en A. Y por último, vamos a tener que un grupo es abeliano si cumple con la quinta propiedad también, que es la de conmutatividad. Que para cualquier par de elementos yo los espero de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y siempre obtengo el mismo y está obviamente dentro de A. ¿Y por qué digo que esta va a estar dentro de A? Porque es un monoide. Entonces, las propiedades que debemos verificar son 5. Se verifican en este orden. Ley de composición interna, propiedad asociativa, existencia del elemento neutro, existencia del elemento inverso o simétrico y la propiedad conmutativa. Si no cumple la ley de composición interna, no voy a revisar las siguientes propiedades. Si no cumple la propiedad asociativa, no verifico lo demás. Y así. Según la cantidad de propiedades que cumpla, va a obtener un nombre. Si cumple la ley de composición interna, es un monoide. Si además cumple la propiedad asociativa, es un semigrupo. Si cumple con el elemento neutro, es un semigrupo con unidad. Si también cumple con la existencia del elemento inverso, ya voy a pasar a una estructura de grupo. Y si cumple la propiedad conmutativa, voy a estar en presencia de un grupo abeliano. En un grupo abeliano se cumplen todas. Vamos al trabajo práctico. Dice, dados los pares formados por un conjunto numérico y una operación ordinaria, determinar la estructura algebraica de cada par, justificando siempre las respuestas. Entonces, tenemos los pares, los conjuntos numéricos conocidos. Números naturales, números naturales, números naturales. En los primeros 3 ejercicios son los números naturales. En los siguientes 3 ejercicios son los números enteros. Nosotros vamos a verificar, determinar la estructura algebraica de cada par. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Y muy sencillamente vamos a trabajar de la misma forma que trabajamos siempre con una hojita de Excel en la que vamos a crear material, TP3 resoluciones, vamos a crear una hoja y vamos a hacer, ¿qué tenemos que hacer para cumplir el ejercicio de este que pide aquí? Simplemente lo que tenemos que hacer es ir verificando cada una de las propiedades que cumple el par numérico, el par número operación. Si cumple, le vamos asignando los nombres. Si deja de cumplir alguna, listo, no analizamos los siguientes y ya está.
Vamos a poner esto en el tema 3. Ya está en el aula virtual para los que quieran acceder. Sí, ahí está. Y acá yo voy a dejar el práctico. Bien. El primer conjunto que vamos a analizar es el conjunto de los números naturales con la operación suma. Entonces tenemos n suma más. La suma que se define en este caso es la suma ordinaria algebraica que ustedes conocen. No es ninguna suma especial ni nada por el estilo, sino lo que ustedes vienen trabajando. Entonces, vamos a determinar la estructura algebraica. Quiere decir que vamos a hacer qué cosa. Primero que nada, cumple ley de composición interna. Cumple, vamos a analizar que sea asociativa. Si cumple que es asociativa, vamos a verificar la existencia del neutro. Si cumple el neutro, vamos a verificar que exista existencia del inverso. Y por último, vamos a verificar la conmutativa. Bien. ¿Qué significa probar la ley de composición interna o la propiedad de cierre? Acá vamos a estar jodidos con el tema de los símbolos, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver si puedo meter acá el símbolo para todo. A ver. Para todo. Este pequeñito. Este es el único, 87.4. Bien. ¿Siempre es el mismo orden de verificación? Sí. Siempre lo verificamos en ese orden. Siempre. No hay otro orden. Es ese el único que tenemos que hacer. Entonces, para todo, les puse acá, le estoy escribiendo con esto. Para todo A, B, y este símbolo es pertenece, el que tengo que buscar. Ahora, pertenece. Este. Ahí está. Pertenecientes al conjunto de los naturales. Verifica que. ¿Qué se verifica si tiene que ser la composición interna? Que A más B pertenece a naturales. ¿Es real o no es real? Sí, profe. Sí, profe. Lo vamos a tomar como que es real, porque esto se comprueba, nosotros nos vamos a verificar, no hay que demostrar. Fíjense, punto lo que pide es determinar nada más y no vamos a demostrarlo en este caso. Esto se cumple. Por lo tanto, hasta aquí, nosotros estamos hablando que los números naturales con la operación suma son un monoide. Dice justificando la respuesta, profe. Van a justificar en el caso de que no sea. La propiedad asociativa me dice que si yo tomo cualquier par de elementos A, B, C que pertenezcan a los números naturales, A más B más C es igual a más B más C. ¿Esto es real o no es real? ¿Los números naturales es lo mismo o no es lo mismo? Sí, profe. Sí, es lo mismo. Se cumple. Por lo tanto, hasta ahora los naturales con la suma pasan de ser un monoide a ser un semigrupo. No vamos a demostrar esto porque la demostración tiene que ver con demostrar que por qué es un número natural y eso implica inducción, relaciones de orden que ustedes no saben porque no es necesario y no es alcance de su carrera. Por eso no lo vamos a demostrar. ¿Por qué?
2, si yo tomo 2 elementos de los números naturales, vuelvo a caer en un número natural. No va a ser el caso siempre, solamente para estos conjuntos numéricos conocidos. La existencia del neutro me dice que existe y no es tan una E, no es una E tan, pero bueno. La existencia del neutro me dice que existe un elemento E perteneciente a N tal que A más E es igual a E más A es igual a, y esto, ¿se cumplen los números naturales? ¿Existe un elemento que yo pueda decir que funciona como neutro, tanto a izquierda como a derecha? El 0. Pero El no, 0. Bien, ¿quiénes están de acuerdo con su compañero? Que el cero no está incluido en los naturales. los naturales. Exactamente, el 0 en los naturales no existe. Piensen que los números naturales son uno de los conjuntos numéricos más primitivos y que el 0 no es una... Piensen, los números surgieron por contar cantidades que existen y el 0 es una cantidad que no existe, fue introducido por los árabes el número 0, no por los romanos ni nada que ver. Entonces, para ellos el 0 no existe, no existía, esto tiene que ver con historia de la matemática. Cuestión de que en los números naturales, que son los conjuntos más primitivos, no existe el 0. Y el primer elemento es el 1. Y el 1 no funciona ni a palos como un número neutro. O sea, yo sumo 1 y no es lo mismo. Si yo a 2 le sumo 1, obtengo 3 y ya no tengo más 2. Entonces, este E no existe. O sea, el E no existe, no se cumple esto en los números naturales. Por lo tanto, no se cumple. Por lo tanto, N más queda es un semigrupo. ¿Por qué puso son? Es un semigrupo. Es un par. No es son, es un par. Perdón acá. Es lo mismo aquí. Es un monoide. Como no se cumple la existencia del neutro, yo no voy a verificar que exista un inverso ni tampoco que exista que se compruebe la propiedad conmutativa. ¿Por qué no voy a verificar la existencia del inverso? Porque no tengo neutro contra qué comparar. Yo tengo que tener dos elementos, operarlos y obtener el neutro. No lo tengo. Luego la conmutativa, si se cumple o no se cumple, ya no me interesa, aunque sí sabemos que la suma es conmutativa en los números naturales, pero no me interesa porque ya no cumple la existencia del neutro. Entonces, en este caso, en el punto 1, 1A, nosotros decimos que el conjunto de los números naturales con la operación suma usualmente definida es un semigrupo. Podríamos decir que es un semigrupo conmutativo, pero lo dejamos en semigrupo y ya está. Veamos qué sucede con, esto es el punto 1A, y qué sucede con con el producto, que es el 1B, con la operación producto. La operación producto, a ver si con eso sale. No. No. No es la 3, 2, no. No, no queda. El punto de la operación, ¿o era con este? No. No sale con este. El punto es el punto del producto. Es el punto que está en el medio, pero bueno, como no tenemos punto en el medio, lo voy a poner directamente así y ya está. Determinamos la estructura algebraica que cumple el conjunto de los números naturales con el producto. Si tengo dos números naturales y los multiplico, ¿obtengo un número natural? No.
¿Qué les parece? Sí, se Yo obtiene. multiplico dos números naturales. ¿Qué obtengo? ¿Un número natural o no? Un número natural, profe. Número natural. Bien. Si yo multiplico tres números naturales, pero lo hago de forma asociativa, quiere decir que primero multiplico los dos y al resultado de eso lo multiplico el elemento C. Voy a obtener lo mismo que si al elemento A multiplico el resultado de B y C. El orden de los factores no altera el producto, profe. No habla del orden de los factores acá. Acá habla de la asociatividad. Y De bueno, que es lo mismo. No, pero- no es lo mismo a lo que No, estamos no, hablando. no, no, no. Acá estamos hablando de que yo puedo operar los elementos asociándolos de forma conveniente. Esto se cumple en los números, en el producto de los números naturales, se cumple. Sí, básicamente eso es lo que le diría al profesor Julio. Vamos a ver la existencia del neutro. ¿Existe en los números naturales un número tal que si yo multiplico a cualquier número por ese único elemento, obtengo el mismo elemento, el mismo número? Existe un número, o el 1, bien Gabriel. El 1, esto sí se cumple porque 1 pertenece, a ver que no, el 1 pertenece a los números naturales y 1 por A, siendo A cualquier elemento, es igual a A por 1. Por lo tanto, N con el producto ya no es un simple semigrupo, sino que estamos hablando de un semigrupo con unidad. Ahora bien, ¿existen elementos inversos en el conjunto de los números naturales? Quiere decir que yo voy a encontrar cualquier número, o sea, para cualquier número, yo voy a encontrar uno que multiplicando a ambos voy a obtener el 1. ¿Existen esos elementos en el conjunto de los números naturales? No, no existen. No, no existen, no existen esos elementos. Para eso debería ser un número similar a este. Fíjense, nosotros tendríamos que decir A por 1 es, A por A' es igual a 1. Haciendo los despejes necesarios, yo diría que 1 es igual a, A' es igual a 1 dividido A. Y este 1 dividido A no pertenece, siempre. Ese, gracias, te lo voy a copiar. Decime el símbolo, mostrame el símbolo. Ahí está, vamos a ver si este me... Acá la Wi-Fi nos va a facilitar los símbolos. Espere que sí, quiero este que está aquí. Ahí está. No pertenece a los números naturales. Bien. Fíjense, A', esto sería A', no pertenece a los números naturales. Entonces, como no pertenece a los números naturales, no se cumple la existencia del neutro, el inverso no se cumple. No se cumple. Por lo tanto, nuestra estructura del n por, ya voy a copiar tu numerito, tu símbolo, es un semigrupo con unidad. Y me quedo ahí. Ahí me quedo. No le voy a buscar más porque ya no vale la pena analizar otra cosa. Eso, gracias. Vamos al siguiente conjunto. Los números naturales con la resta. La resta es muy interesante lo que pasa con la resta, porque la resta es la operación inversa a la suma.
Y vamos a ver qué estructura, a qué llegamos con eso. Muy bien. Esto vendría a ser 1C. Vamos a moverla. Bien. N menos. La ley de composición interna me dice que si yo tomo dos elementos del conjunto de los números naturales y los opero, el resultado vuelve a ser un número natural. ¿Esto es cierto o no es cierto? No es cierto, profe. No siempre. No. ¿Están todos seguros de que no es cierto? No en todos los casos, por lo menos. ¿Hay alguien que dude que si yo resto dos números naturales voy a obtener un número natural? ¿Están todos tan seguros de que siempre... de que no voy a No cumplirlo? siempre, sino en algunos casos. ¿Y todos están seguros? Hay uno que Sí, da creo 100% que seguros de que no se cumple. Todos. No sé si su silencio es indecisión, porque realmente les está tomando por sorpresa o porque ni siquiera están escuchando. Está bien. No, Descartame la duda, profe. no, por Dios, no vayan a dudar de eso nunca. Estamos de acuerdo. Claro, bien, Lucas, voy a tomar tu palabra. No, está perfecto lo que dijeron sus dos compañeros. Si yo tomo 3 menos 2, obviamente que caigo en el conjunto de los números naturales, porque ahí tenemos 1. Pero si tenemos 2 menos 3, ahí nomás ya, 1 menos 1, no caigo dentro del conjunto de los números naturales. Por lo tanto, desde aquí ya no se cumple. No se cumple. Por lo tanto, N más, N menos, no tiene estructura directamente. No se puede analizar, no tiene estructura algebraica. No tiene estructura algebraica. Algebraica. ¿Por qué le puse tilde algebraica? No sé, siempre me pongo algebraica. Ahí nomás. No tiene sentido analizar ninguna de las cosas porque no existe, no hay, no tiene directamente, no, es la nada. Vamos al punto D. Conjunto de los números enteros con la suma algebraica común y silvestre. Esto vendría a ser el 1D. Bien, vamos a buscar N y reemplazar por Z. Reemplazar por... No. Epa, encima ni siquiera es esto. Por Z. No. A partir de acá. A ver, ¿por qué dice el reemplazo? Está, listo. ¿Qué pasa con el conjunto? Bueno, salvo este, ¿no? ¿Qué pasa con los números enteros y la suma? Cuando operamos dos números enteros, obtengo un número entero monoide. ¿Qué les parece? Yo tomo dos números enteros, ¿voy a obtener un número entero o no? Dos números Sí, enteros, profe. los dos. Bien, sí existe, sí se cumple esto. El producto, la suma en los números enteros, ¿es asociativa o no es asociativa? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es asociativa o no es asociativa? Es Ya asociativo. se decía, Asociativa. sí. Es asociativa, exactamente. Existencia del inverso. Bien, vale. Vayamos entonces con la existencia del neutro. Existencia del neutro. ¿Qué podemos decir acerca del neutro? ¿Existe un número E en Z tal que cumple la propiedad de existencia del neutro? Sí, Sí, decime quién, el Andrés. 0. Sí, 0 pertenece a Z, es cierto. Y 0 más A, bueno,
a más 0, le voy a poner en el orden que siempre tenemos, es igual a 0 más a, y esto es igual a A. Esto es cierto, por lo tanto, se cumple. Y en este caso, Z más es un semigrupo con unidad. Hasta ahora estamos en... ¿Qué pesadilla? Hasta ahora estamos en lo mismo que teníamos en los números naturales con el producto. Vamos a ver la existencia del inverso. No voy a volver a hacer esto de reemplazar la Z. La existencia del inverso me dice que para... Creo que lo hice en el punto de... Uy, sí, lo hizo en todas las hojas. Qué cruz. No importa. Ahora después corregimos eso. Para todo A perteneciente a Z, ya después corrijo los símbolos, existe un A', ¿el qué? A por A', no, por A no. A más A' es igual a 0. Entonces, vamos a ver qué forma tiene que tener ese A'. A' va a ser igual a 0 menos A. ¿Están de acuerdo o no? Yo simplemente estoy haciendo un despeje. Si yo quiero averiguar quién es A', paso el A que está sumando al otro lado restando. A', ¿qué va a ser igual? Díganme. Menos A. Al opuesto. No le hagan caso a lo que está ahí. A menos A. ¿Y menos A pertenece o no pertenece a Z? Sí. Sí, pertenece, profe. Sí, pertenece. Y menos A pertenece a Z, porque justamente los números enteros están formados por los números naturales, el cero y los opuestos de los números naturales. Por lo tanto, Z. Por lo tanto, se cumple. Y al tener elemento inverso, el par Z más pasa a ser, ¿qué cosa? ¿Por qué estoy poniendo Z más? Sí, porque Z más está. Pasa a ser un ¿qué? De un semigrupo con unidad pasa a un grupo. Ahora ya estamos en presencia de grupo. Bien, tenemos un grupo. Entonces, vamos a ver. Tenemos un grupo. Lo último que hay que verificar es la propiedad conmutativa. El para todo me quedó ahí. Vamos a tomar de aquí arriba. Para todo AB perteneciente a Z se cumple que A más B es igual a B más A. ¿Qué les parece? ¿Esto es cierto o no es cierto? Es cierto. Yo sumo dos elementos naturales y los cambio de orden. ¿Pasa lo mismo? ¿No pasa nada? ¿Quedan iguales? Esto se cumple. Esto se cumple. Exactamente. En este caso sí no afecta el orden de los factores. Por lo tanto, Z más es un grupo abeliano. Y lo ponemos directamente así. Grupo abeliano. O directamente sea. Grupo abeliano. Bien. Tenemos todo lo que cumple. Este es el grupo más completo hasta ahora. Pide Z por y Z división. Con Z por va a pasar algo muy similar a lo que pasaba con el producto de los números naturales, que está acá. Uy, acá hay que cambiar todo, todo hay que cambiar. Ay. Bueno, nunca hagan lo que hizo su profesora ahí recién, porque esto no es tan intuitivo como Excel. En Excel yo pongo un reemplazar y no me reemplazan todas las hojas, sino que me reemplaza directamente en uno solo. Bueno. Bien. Por multiplico dos números naturales, dos números enteros, obtengo un nuevo número entero. ¿Qué les parece? ¿No? Yo multiplico cualquier número entero y obtengo un nuevo número entero.
Sí, profe. Sí, profe. Sí, me encanta esa duda que Profe. suelen tener, pero sí. Sí. Sí, profe, bien. 800 sí, profe, en el chat, ¿no es cierto? Sí, seguro. Se cumple. La propiedad asociativa me dice que si yo multiplico A por B y a ese resultado le multiplico C, da lo mismo que si yo hago A por el resultado de B por C. ¿Esto se cumple? Esto se cumple. Es un semigrupo hasta acá. Existencia del neutro. Dice que si existe, yo puedo multiplicar A por E y va a ser lo mismo que E por A y tengo que volver a tener A. Bien, veamos la forma de ese A. ¿Qué me dicen que esa forma tiene que dar? Sí. ¿Existe o no existe? Existe. En la multiplicación, sí, porque el 1, fíjense, ¿se acuerdan? Z es un conjunto que incluye a los naturales y ya en los naturales existía un elemento que funcionaba como neutro y este está incluido entre los números enteros, entonces sí, va a continuar existiendo. Fíjense, si yo hago A por 1 es igual a 1 por A y es igual a A. Por lo tanto, en Z y el producto estamos ante el mismo caso hasta ahora de los números naturales con el producto, un semigrupo con unidad. Ahora bien, para la existencia del inverso, nosotros tendríamos que plantear lo mismo que planteamos hace un rato. Este número va a existir siempre y cuando yo multiplico ambos, obtengo 1. Quiere decir que este A' debería tener la forma 1 sobre A. ¿Ese número existe? ¿Pertenece a los números enteros o no? No, No profe. pertenece. No, no pertenece, sigue sin pertenecer. Por lo tanto, esto no se cumple. Z por me quedo en semigrupo con unidad. Ahora, Z división. En el caso de la Z con la división, vamos a estar en el mismo caso que los productos, que los números naturales con la división. ¿Y por qué? Porque tampoco vamos a cumplir la ley de cierre. Si yo divido dos números naturales, no siempre obtengo un número, perdón, si yo divido dos números enteros, no siempre voy a obtener un número entero. Por lo tanto, el conjunto Z división no tiene estructura algebraica directamente, no tiene, no es analizable, listo. Ese les queda para usted, pero ya les digo que es lo mismo que con los números naturales. Veamos el punto 2, dice, dado el siguiente conjunto, determinar la estructura algebraica del par A más y A por. Vean que acá el conjunto A es el que va cambiando y el producto y la suma, el producto y la suma son las usuales definidas para ese tipo de elementos. Fíjense, X en el punto A tenemos que los elementos que conforman el conjunto A tienen la forma 1 medio K, con K perteneciente a los números enteros. En el punto B, A está formado por aquellos X que tienen la forma 3 a la K con K en los números naturales con el 0. Y en el conjunto C, la forma de los elementos es 2K más 1, con K perteneciente también a enteros. Entonces, vamos a aplicar un poco de recortes. Vamos a copiar la forma de los elementos y vamos a hacerlo. Determinar la estructura algebraica de estos pares quiere decir, esto sería el 2A. Si yo tengo que tomar dos elementos de A y o 3 según la propiedad, operarlos y ver qué propiedades voy consiguiendo. Lo primero que tengo que probar entonces es la ley de composición interna. Voy a copiar esto. Lo voy a trasladar aquí. La ley de composición interna. ¿Qué me dice la ley de composición interna?
Como dos elementos de A, los opero y vuelvo a caer en el conjunto A. Entonces, yo voy a definir quiénes son A y quiénes es B, porque si no, yo no voy a poder operar. Entonces, A es igual a un medio K, con K en Z. Con K perteneciente a Z. No me toma. Es igual a un medio K con K perteneciente a Z. Esta es la forma del elemento A. B, por su lado, es un medio K' con K' perteneciente a Z. Y tenemos que probar entonces que A más B va a pertenecer al conjunto A, que A más B resulta al final en algún número de la forma un medio K doble prima. Y ese K doble prima tiene que pertenecer a los números enteros. Entonces, vamos a ver. A y B pertenecen al conjunto A. Pertenecen a A. ¿Por qué digo que pertenecen a A? Y porque cumplen con la forma que deben tener para pertenecer al conjunto A. Fíjense, A es un medio K y B es un medio K, con estos K pertenecientes a los enteros, por lo tanto son dos elementos de A. Bien. Voy a probar que A más B pertenece, A más B, no, acá está más. A y B pertenecen acá, pertenecen a A, y voy a demostrar que A más B pertenece también a A. ¿Cómo voy a hacer eso? Muy sencillamente, voy a empezar. A más B es igual a un medio K más un medio K'. ¿Por qué esto es real? Esto es por definición. Por definición. ¿Definición de quién? Definición de los conjuntos, o sea, definición de los números que están ahí. Por definición de A y B, A es un medio K y B es un medio K'. Bien. Ahora, vamos a ver. Un medio K y un medio K' son dos números reales. ¿Qué propiedades de los números reales que ya conocemos podemos aplicar acá? Y bien, yo aplicaría la propiedad distributiva o la inversa de la propiedad distributiva, que ustedes comúnmente llaman, que le dicen factor común, en donde veo un medio aparece en ambos lados. Entonces, yo lo puedo extraer y dejarlo aparte. Un medio K más K'. Esto es por propiedad distributiva de R, de los números reales. Voy a tomar el conjunto más grande. En realidad son estos, sí, números reales. Bien. Ahora bien, ¿qué sé yo acerca de K más K'? K es un número entero. K' es un número entero. Y yo sé, porque lo acabo de ver en el punto anterior, que si yo sumo dos números enteros voy a obtener un nuevo número entero. Entonces, esto es igual a... Esto es igual a un medio a doble prima. ¿Por qué esto es cierto? Por ley de composición interna de Z. Pero, si yo llego a que A más B es igual a un medio K',
Entonces esto pertenece a A. Por lo tanto, vamos a ver si acá está el querido por lo tanto. Por lo tanto, 3 puntitos, a ver, buscamos acá. Por lo tanto, no. Justo el símbolo del por lo tanto que yo necesito, no lo tiene acá. Vamos a ver acá. Por lo tanto, símbolo. Sí. Este justamente. Pero no lo quiero en látex, lo quiero en... Bueno, por decirlo así, porque no es este símbolo correctamente. Por lo tanto, A más B, A más cumple es ley de composición interna. Fíjense, tomo dos elementos de A. Voy a definir acá un elemento más. Porque lo voy a necesitar más tarde. Tomé dos elementos del conjunto A. Los operé de la forma en que me dice la operación que debo hacerlo y obtuve un nuevo elemento del conjunto A. Por lo tanto, el conjunto con la operación es una ley de composición interna. En cada paso yo debo decir por qué es válido lo que acabo de escribir. En el primer igual que está acá, A más B es igual a un medio K más un medio K', lo puedo hacer por definición. ¿Por qué? Porque si A pertenece a el conjunto A y B pertenece al conjunto A, ambos tienen la forma de un medio por un entero. Pongo dos enteros K y K' porque yo no puedo saber que sean el mismo elemento K. Entonces yo digo que son dos elementos en principio distintos. Después pueden resultar ser iguales, pero eso no importa. Son dos elementos de los números enteros. Luego yo digo que por propiedad distributiva, yo puedo escribir que esto que está acá, un medio K más un medio K', es igual a un medio por K más K', por la propiedad distributiva de los números reales. Yo ya tomo los números reales porque sí. El conjunto que podría tomar más inmediato es el número de los racionales, pero por las dudas los reales. Ahora bien, eso se cumple en este paréntesis. A ver, ¿cómo los puedo poner acá? Luego tenemos que esto es igual, y no se asusten de los espacios, solamente para que quede más o menos con la justificación de abajo. Esto yo puedo decir que es igual a un K doble prima, o sea que K más K' es igual a un K doble prima, porque Z es una ley de composición interna, o sea, se cumple que si yo sumo dos números naturales, dos números enteros, voy a obtener nuevamente el número entero. Y como el resultado que yo obtuve es de la forma un medio por un número entero, ese número pertenece al conjunto A, porque cumple con la forma de los números del conjunto A. Y es por eso que yo digo que A con la suma es una ley de composición interna. Una ley de composición interna, o también podría decir que es un monoide. O monoide. Vamos a ver la propiedad asociativa. La propiedad asociativa me dice que para todo número A, B, C perteneciente a más B más C es igual a A más B más C. ¿Cómo yo demuestro esto? De la misma forma que lo acabo de hacer. Ya tengo presentados mis elementos A, B y C. Están un poquito más arriba. Que son estos. A tiene la forma un medio K. B tiene la forma un medio K' y C tiene la forma un medio K doble prima. Entonces, si yo quiero demostrar que el conjunto A es asociativo, tengo que decir que
A más B más C, perdón, es igual a A más B más C. Y acá tenemos dos formas de hacerlo con la propiedad asociativa. Nosotros podemos ir por los dos lados, o sea, demostrar primero, empezar por la izquierda y llegar a un punto, luego empezar por la derecha y llegar a otro punto, y ver que el punto final de ambos pasos es el mismo, o bien puedo partir de la izquierda y llegar a la derecha. Cualquiera de las dos formas es válida en esta demostración. Yo en este caso, para este ejercicio voy a hacer una vez, lo voy a hacer con la forma de izquierda llego a derecha y otra vez voy a hacerlo. Parto de los dos lados y llego a un punto medio. Entonces, voy a empezar con el de izquierda, llego a derecha. A más B más C es, por definición, un medio K. Voy a poner los paréntesis porque acá sí es necesario empezar con los paréntesis. Un medio K más un medio K' más un medio K doble prima. Esto es por definición. Y esto que yo voy escribiendo abajo es importante que ustedes justifiquen en cada paso sí o sí lo que hacen. Bien. Esto es igual a un medio K más un medio K' más un medio K doble prima. ¿Por qué? Por propiedad asociativa en R. ¿Qué hice? Simplemente saqué los paréntesis porque en R esto es válido. Saco los paréntesis. Y ahora, lo que voy a hacer es asociar de forma conveniente. Yo quiero llegar a que A más B más C es igual a más B más C. Entonces yo voy a asociar de forma conveniente. ¿Qué digo? Que esto es igual a un medio K más un medio K' más un medio K doble prima. Nuevamente por la propiedad asociativa en R. Pero esto, si nosotros nos damos cuenta, es igual a más B más C. Por lo tanto, esto se cumple y el par A más es semigrupo. Fíjense, yo parto de la izquierda, hago las operaciones necesarias aplicando las propiedades conocidas y llego a la derecha. Como esta es una demostración muy sencilla, la puedo hacer así. Hay en otras ocasiones donde son más largas, entonces necesito partir de la izquierda, llegar a un punto medio, luego partir de la derecha, llegar a un punto medio y demostrar que ese punto medio es el mismo en ambos casos. Bien. Esto también nosotros lo podríamos haber dicho. Resolver esto, fíjense, también hay un punto medio que podríamos aplicar aquí, que no está mal, es más completo nada más. Cuando nosotros podemos valernos de propiedades como los de los números reales, no hace falta, pero fíjense. El punto intermedio sería acá decir, bueno, esto, acá, operado, yo puedo decir que es igual a... a ver, que le estoy por decir si vale la pena o no. No, perdón, en este no era. En este no vale la pena hacer eso, así que no me hagan caso. Con esta demostración ya basta. Vamos a la existencia del neutro. La existencia del neutro me dice que existe un elemento neutro en A, tal que A más E es igual a E más A, y es igual a A. Bueno, vamos a ver si eso existe. Si existe, tengo que encontrarlo y ese elemento debe tener la misma forma, o sea, debe tener la forma de un medio K, con K entero. Entonces, A
A más E es igual a ¿qué cosa? A 1/2 K. ¿Qué me está haciendo? Es igual a, por eso es 1/2 K más E. Igual a, entonces, esto estamos de acuerdo, simplemente, fíjense, yo lo que hice fue tomar esta primera parte, después voy a tomar del otro lado y voy a ver qué es lo mismo. 1 más E, este elemento neutro, tiene que ser igual a 1, digo. A más E es igual a A. Reemplazo, por definición, el elemento A por su valor, 1/2 K. Entonces, despejo E. E va a ser igual a ¿qué? A 1/2 K. Y ese 1/2 que estaba sumando, lo paso al otro lado restando. Menos 1/2 K. Entonces, vamos a ver acá. E es igual. Y acá voy a aplicar lo mismo que apliqué antes para resolver la suma de dos elementos de A. E es igual a 1/2 por 0. Me quedó el punto por allá. Por 0. Y como 0 pertenece a los números Z, E pertenece a. ¿Por qué? Porque fíjense, al elemento neutro yo lo puedo escribir como 1/2 por 0, porque 0 es un elemento que pertenece a. Por lo tanto, el número E existe y pertenece a A. Vamos a ver, el lado inverso sería decir que E más A es igual a A. Operando de la misma forma, te voy a llegar a que es E más 1/2 K es igual a 1/2 K. Y acá llego a lo mismo, que E es igual a 1/2 K menos 1/2 K. Y bueno, y ahí ya se ve que esto E es igual a 1/2 por 0. Perdón, por 0. El 0 ya sabemos que pertenece a Z, por lo tanto, el conjunto, o sea, el par A más, cumple con la existencia del neutro. Voy a Profe, escribir una acá arriba. pregunta. Sí, ¿Por qué decimos que E es igual a 1/2 por 0 y no ponemos directamente igual a 0 en ese caso, si el paso anterior porque es tenemos que 1/2 K? demostrar, porque el elemento tiene que tener la forma de un elemento de A. El elemento neutro, si existe y pertenece a A, tiene que cumplir con esta forma. Entonces, por eso decimos, no decimos directamente 0, sino que tiene la forma 1/2 por 0. Si no tuviera esta forma, nosotros no podemos decir que pertenece a A, porque la condición para pertenecer a A es que se pueda expresar como la multiplicación de un número natural por un medio. Si nosotros no le ponemos directamente el 0 no me dice nada. En cambio, decir que es 1/2 por 0, yo puedo decir que es 1/2 por un número natural. Particularmente el número natural es 0 y es este y no es otro. Pero sí o sí tenemos que demostrar que tiene la forma de un elemento de A, porque si no, no cumple. Decir nomás 0 no me sirve. No, esto es A más es semigrupo por unidad. Bien. Acá me quedó colgada los pasos que fui siguiendo. En el primer caso, yo lo que hice fue, por definición,
Medio que acá todo por definición hasta acá, que aplicamos, no, hasta acá no hay nada, hasta acá es propiedad distributiva. Y bueno, acá que 0 pertenece a entero ya está y que estamos bien. A más es un semigrupo con unidad hasta ahora. Vamos a ver la existencia del neutro, si es que existe o no existe. Si existe, yo tengo que demostrar que ese elemento tiene la forma de un elemento de A y que además cumple que si lo multiplico, si lo sumo en estos casos, voy a obtener el neutro. Entonces, A más algún cierto A' tiene que ser igual a E. Bueno, entonces yo voy a empezar. A es por definición un medio K. A' no tengo idea de lo que es, así que por ahora yo lo dejo en A'. Y el elemento E es un medio por 0. Lo dejo así. Bien. Tengo que despejar entonces A' para poder obtenerlo. Entonces dejo que A' es igual a un medio por 0 menos, porque paso al otro lado de ese un medio K. Entonces de aquí yo parto que aplicando la propiedad distributiva, A' es igual a un medio por 0 menos K. 0 menos K es un número entero. ¿Por qué? Porque el conjunto de los números enteros con la suma tiene inverso. Ya vimos, era un grupo abeliano. Entonces, A' es igual a un medio por menos K. Entonces, voy a anotar el por en sentido figurado porque si no van a pensar que es un medio menos K y no es así. Es un medio por menos K. Por lo tanto, ¿qué obtenemos acá? Para todo elemento A, yo puedo encontrar dentro del conjunto A su elemento inverso. El elemento inverso, ¿qué forma tiene? Un medio y por el opuesto de K. O sea, si yo tenía 3, lo voy a multiplicar por menos 3. Entonces, todo esto, en definitiva, me dice que pertenece a, y por lo tanto, A con la suma es grupo. Epa, me emocioné con las mayúsculas. Veamos entonces qué sucede en el caso de la propiedad conmutativa con estos dos elementos. A más B es igual a B más A. Bueno, vamos a probarlo si es que es así o no es así. A más B es por definición un medio K más un medio K'. Recuerden que A y B yo los presenté más adelante, por eso que ya no pongo nada, pero esto es por definición. Bien. Esto es igual a un medio K más K' por propiedad distributiva. Pero eso es igual a un medio K' más K. ¿Por qué? Por el simple hecho de que los números enteros con la suma son un grupo abeliano. Entonces, yo puedo intercambiar porque ahí vale la propiedad conmutativa. Esto es igual a un medio K más un medio K por propiedad distributiva. Pero eso, si yo me doy cuenta, por definición, es igual a B más A. Por lo tanto, habiendo visto esto, A más es un grupo abeliano. La propiedad conmutativa se demuestra así.
Ustedes le van agregando debajo de acá, igual que operación, qué propiedad me permitió aplicar cada una de las partes. En el primer igual es la definición, por definición. En el segundo es por propiedad distributiva de los números reales. En el tercero, para pasar al tercero, es por la propiedad conmutativa de los números enteros. En el cuarto es por propiedad distributiva de los números reales y en el quinto es por definición. De esta forma, yo demuestro que el conjunto A, cuyos elementos tienen esta forma, con la suma, son un grupo abeliano. Tengan en cuenta algo que por ahí pasa desapercibido porque nosotros usamos el mismo símbolo todo el tiempo. Esta suma que está aquí, este A más B, que está aquí, y este son el mismo símbolo, o sea, hacen referencia a la misma operación. Este símbolo hace referencia a la suma que se produce entre dos elementos de A. Pero este símbolo que está aquí adentro, entre K y K', no es el mismo símbolo, no hace referencia a la misma operación. Este que está aquí hace referencia a la suma de números enteros. Ténganlo en cuenta porque después van a operar otros elementos y tienen que saber cuándo el símbolo más opera entre dos conjuntos, dos elementos del conjunto A, por decirlo así, y cuándo opera entre elementos de los conjuntos de los reales, de los enteros, de lo que sea. Por eso tengan en cuenta bien eso. Nosotros siempre vamos a utilizar el mismo símbolo y ya acostúmbrense porque acá no sé si en la guía se nota, pero en lo que es la evaluación es todo más y por y listo. No existen otros símbolos, no vamos a tener estreta ni nada por el estilo y se tiene que hacer todos así. Es re cortita esta guía, la verdad que es bastante sencilla esta. Yo estaba pensando, no me va a dar el tiempo para hacerlo todo así, esta alcanza. Bien. El conjunto, vamos a ver, vamos a hacer el punto B, pero del punto B vamos a hacerlo con el por. No, vamos a hacer más bien el conjunto C, suma por, a ver. Porque fíjense que el ejercicio nos pide que hagamos el par A más y el par A por. Vamos a terminar este conjunto A y ustedes van a hacer para el martes estos otros conjuntos para que los tengan en cuenta. Bien, para eso yo ya tengo acá mi hoja, mi forma 2A más, y acá voy a hacer la misma pero con el producto. 2A por. Bien. Tengo mis elementos, voy a trabajar con los mismos elementos y yo tengo que demostrar ahora que es el producto el que a mí me está por dar el... Yo tengo que demostrar ahora con el producto qué tipo de estructura tiene. Bien. Los elementos van a ser los mismos porque sigo operando dentro del conjunto A. Presenté mis elementos, son 3 elementos cualquiera, ABC, y vamos a demostrar la ley de cierre de esto. Entonces, A por B, en primera instancia, vamos a sacar esto y vamos a sacar esto. A por B es igual a un medio K por un medio K'. ¿Eso estamos de acuerdo todos o no? ¿Sí o no? Esto es por definición. Ahora bien, qué cantidad de espacio que les acá. Nosotros tenemos que demostrar que esto pertenece a A.
Entonces, vamos a operar de forma conveniente. Acá estamos multiplicando todos números reales. Entonces, yo puedo decir que eso es igual a 1/2 por 1/2 K por K'. Voy a sacar los puntos porque no tiene sentido. 1/2 K, K'. Y esto es igual a 1/2 por 1/2. Y K por K' yo los puedo asociar convenientemente y decir que es un K doble prima. Pero si yo sigo, 1/2 por 1/2 también los puedo asociar y decir que eso es 1/4 por un K doble prima. Entonces, sabiendo todo eso, nosotros llegamos a la conclusión de que si yo opero dos elementos de A, no obtengo un nuevo elemento de A. Fíjense. Por definición es esto. Esto es por propiedad conmutativa. Acá es por... no me va a servir de muchos. Eso es por propiedad conmutativa. Yo asocio de forma conveniente. Esto es por cierre de Z por. Y esto ya es por el producto de dos racionales. Bueno, eso ya no vale la pena justificar. Fíjense, yo tomo dos elementos de A y los opero y no obtengo un nuevo elemento de la forma del conjunto A. Obtengo un elemento que tiene la forma 1/4 K doble prima. K doble prima pertenece sí a los números enteros, pero el 1/4 no es igual a 1/2, que es lo que me pide a mí para poder formar parte del conjunto A. Por lo tanto, el par A por no cumple la ley de cierre, ley de composición interna, entonces no tiene estructura. No tiene estructura directamente. Y no vale la pena seguir analizando todo lo que tenga. Habiendo hecho esto, nosotros estamos en condiciones de pasar al ejercicio B. En el ejercicio... No, el B y el C van a quedar para ustedes y los vamos a revisar el martes que viene. Vamos a empezar con el ejercicio 3 porque este tiene cosas interesantes para hacer. En el ejercicio 3A, ustedes van a iniciarlo, mientras que yo les tomo asistencia. El ejercicio 3A me pide que determinemos si el conjunto es un grupo abeliano. Quiere decir que ustedes deben llegar, o sea, tienen que mostrar las 5 propiedades si es que se cumplen o no se cumplen. Y ahí les va diciendo cuál es la operación. La operación suma es la adición, entonces esto es bastante sencillo y ustedes pueden empezar. Tienen que hacer el mismo procedimiento que hicimos acá. Generalmente presentamos 3 elementos porque es más fácil, porque son hasta 3 elementos los que operamos en las demostraciones. Toman 3 elementos de A, primeramente, porque, ya les digo, la propiedad asociativa requiere de 3, y dicen, A más B pertenece al conjunto G1, A más B más C es igual a A más B más C, existe un neutro que pertenece a G1 y debe tener la forma 3K, existe un elemento inverso que debe tener también la forma 3K, con K perteneciente a los naturales, y la suma es conmutativa, quiere decir que A más B es igual a B más A. De esa forma, ustedes van a poder demostrar
lo que pide el punto 3. Determinar, voy a poner una imagen donde tengo la consigna. Determinar la estructura algebraica de esto. Bien. Ustedes van a seguir con eso y yo voy a buscar mientras la asistencia, que está aquí, clase tema 1. Ya práctica, ya de clases, ¿dónde está el tema 1? Ustedes pueden empezar a resolver y yo mientras tanto les muestro también la asistencia y les voy anotando. Bien. Hoy es 3 de 9. ¿Listo? Presente. Muy bien. A ver, Luis Lucas. Presente. Muy bien. Walter. Walter, ¿tu primo no está? No sé. No está. Ibáñez Jacqueline. No está. Ok. Juárez, Iván. Buenas. Aquí estoy. Hola, muy bien. Ledesma Ramiro. No está. Leguiza Fischer. No está. ¿O sea, está, Leguiza? No, no está. Leiva Falcón. Presente. Muy bien, sí, había visto que te conectaste. Leyes María Belén. Presente. Muy bien, así estás. Lescano Micaela. No está. López Juanes Melania. Presente. Muy bien. Lugo Ramos, Gustavo, ahí te veo. Presente. Sí, te vi. Luque Soler Ignacio. Presente. Muy bien. Marcelo Lautaro. Presente. Muy bien. Mariana Agustín. Este no está. Meana Sebastián. Presente. Presente. Medina Andrea. No, dije presente. Presente. Sí, dijiste presente. A Medina también. Muy bien. Méndez Santiago. Presente. Muy bien. Mestres Nicolás. Presente. Muy bien. Profe, le aviso que no podemos editar la planilla. Ah, qué hoja de miércoles. Gracias. Gracias. Esperen que vuelva el mouse. Se supone que cuando yo escribo esto es para que ustedes lo vean acá, para eso lo creo en el Classroom, si no... Fíjense, dice que todas las personas son lectores, pero a mí no me sirve que ustedes sean lectores, me sirve que sean editores. A ver, si yo les pongo editor ahí, fíjense si ahí pueden modificar la hoja. Y si no, vamos a... Fíjense si alguien puede escribir. Eso, bien ahí, gracias. Eso le está faltando todavía. Mesa Walter. No. Mesa Elba. Presente. Ah, ahí está, me aparecía. ¿Mieres, Julián? ¿Mieres? No, bien. Miguel Isabel. Isabel. No. Sabrina. Presente. Sí, ya me parecía que te vi hoy. Monson Franco. No. Morales Miguel Ángel. No. Moreira Leonel. Presente. Sí, ya me parecía que vi conectado.
Mula Vittorio, que se va a ir a Presente. la mesa, dijo. Eh, Muy bien. Ojeda Rodríguez, no. Presente. Muy bien, ahí te vi. Pared Presente, profe. Franco, muy bien. Parodi, Lucas, no. Sebastián, te Presente. había visto, creo, sí, ya me parecía que te vi hoy. Celoso Jorge, Presente. sí, también te vi hoy, sí, presente, ya me parecía que te vi hoy. Celoso Nicolás, Presente. muy bien. Ah, sí, Sonic, ya te había visto hoy también. Celoso Mariano, muy bien. Ah, Darth Vader, sí. Peralta Santiago, también te había visto. Presente. Te había visto, me parecía. Pérez Rodrigo, Presente. bien. Pérez Carmona Lautaro también está. Pérez Chavane Estoy. también está. Pinat te vi hoy. Pinat, te vi. ¿Estás presente o no? Presente. Ahí está, me parecía que te Sí. vi hoy. Pindo Eduardo, Gabriel, muy bien. Sí, también te vi. Pinto Moreno, a mí que se cambió de grupo. Politud, sí, también te vi hoy, María. Politud, María. Presente. Sí, sí, ya me parecía que te vi. Pero a ti, Andrés, sí, estaba presente, hoy estabas contestando. Romero García, Presente. sí. Muy bien, Romero García. Esta chica no es del grupo. Cáceres Ángel. Cáceres. Presente. Sí, ya me parecía que te vi. Rodríguez Josefina, esta chica no es del grupo. Galarza. Maximiliano, este sí, vino por lo menos alguna vez. Galarza. Siento. Samaniego no es del grupo. Sosa no es del grupo. Sánchez no es del grupo. Ferrari. Ferrari. Ahí está, bien. Presente. Durán Emilio, estuvo el primero que se conectó, Durán. Durán Emilio, ¿estás? Está, hoy vamos a ver. Está en la duda. Sí, profe, estaba en otro lugar. Ya aparecía, ya aparecía. Bien, y Maidana Rajoy, Melina. Presente, profe. Muy bien. ¿Alguien que no haya nombrado? ¿Alguien que me haya quedado sin nombrar? Muy bien. Si no, estamos todos súper. Bien, ¿qué hicieron? Wow, muy bien. Presentaron dos elementos A y B y están haciendo la primera de las propiedades que tenemos que corroborar, que es una ley de composición interna. Tienen dos elementos A y B donde K es... ¿Qué pasa acá? Acá está. Donde A es igual a 3K con K perteneciente a los números naturales y B es igual a 3K' con K' perteneciente también a los números naturales. Y empezaron, A más B es igual a 3K más 3K' y aplicaron la propiedad distributiva. Bien, la propiedad distributiva me dice que lo puedo sacar al 3 a un lado y puedo escribir K más K' entre paréntesis asociados y eso, por la ley de cierre de los números naturales, yo puedo decir que un K doble prima con K doble prima perteneciente a los naturales. Bien, se demuestra la composición interna. Vamos a la propiedad distributiva. ¿Le parece que está bien la propiedad distributiva, eso de demostrar eso? Como segunda instancia. ¿Les parece que está bien demostrar la propiedad distributiva como segunda instancia? Para saber si es un grupo abeliano. No, el asociativo. Ah, gracias. Porque ya estoy dudando. A ver, la propiedad distributiva.
¿Qué me dice la propiedad distributiva? A ver, vamos a ver, porque esa es la propiedad que sigue una vez que hayamos analizado todos los grupos. ¿Qué es la propiedad distributiva? A ver, en palabras simples, no quiero ninguna cosa sofisticada. Palabras simples, ¿qué es la propiedad distributiva? ¿Nadie se anima a decir qué es la propiedad distributiva? En sus palabras, con un ejemplo de 2 más 1 por 3, aunque sea, nadie. ¡Wow! Chicos, la propiedad distributiva tienen que saber qué dice, la viven aplicando, la viven diciendo, o dicen el querido popular factor común, se les dice que de algún lado saben eso, ¿no? ¿Nadie de la propiedad distributiva? ¿No? Nada, cero. Bien, ok. La propiedad distributiva, en primera instancia, necesitamos 2 operaciones para demostrarla. Con una sola operación no vamos a demostrar la propiedad distributiva porque lo que dice, como su nombre es distribuye, pasa la carga a 2 puntos, o a 3 o a los que sea, pero distribuye una operación sobre otra. Entonces, si yo estoy acá con un conjunto y una operación, ni a palo voy a poder hacer una propiedad distributiva. Necesito mínimamente 2 operaciones. Y bueno, propiedad distributiva no, asociativa, sí. La propiedad asociativa me dice que yo puedo operar de a pares los elementos y no voy a tener ningún inconveniente. ¿Esto es o no es así? Con estos números 3K, con K perteneciente a los números naturales. Yo voy a partir de lo que está escrito acá. Acá el Lautaro está escribiendo ahí. Parto de lo que está ahí y completen lo que falta para el ejercicio, que sería agregar un C. C va a tener la forma K doble prima, con K doble prima también perteneciente a los naturales. Perteneciente a los naturales. Acá lo que faltaría es agregar la C, eso que está escribiendo ahí Lautaro. Bien, fíjense que la forma de operar va a ser bastante similar a la que teníamos antes. Vamos a llegar a un punto en el que podemos decir que A más B es por definición 3K más 3K'. Eso encerrado entre paréntesis, más un 3K' que va a quedar ahí apartado un ratito, que va a ser la definición de C. Luego, como vamos a estar operando todos esos números que son naturales, vamos a llevarlo un poco más alto, que son números enteros, no, los naturales nos alcanzan, que son números naturales, los podemos asociar de una forma conveniente, donde vamos a decir que en vez de asociar el 3K con 3K', vamos a decir más vale 3K' con 3K doble prima. Y eso nuevamente por definición nos va a dar que son A más B más C. Es bastante, en estos casos son bastante sencillas las demostraciones de la asociatividad. Los que estén escribiendo en la hoja sigan escribiendo, porque yo simplemente voy a hacer explicaciones orales y nada más. Ustedes sigan escribiendo si quieren terminarlo. Ahora bien, luego de la propiedad asociativa, ¿qué tenemos que probar? ¿Qué sigue en la lista? De las 5 propiedades, vamos por las 2 primeras. ¿Cuál es la tercera? Existencia de elemento elemento neutro. Existencia de elemento neutro. Existencia del elemento neutro. Los 3 que siempre responden. Bien. Entonces, la existencia del elemento neutro me dice que yo debo encontrar un elemento E que debe pertenecer al grupo G1, por lo tanto, ese E tiene que tener la forma 3K y el K tiene que ser natural, que me funcione de neutro. Quiere decir que si yo sumo, no me haga diferencia. ¿Será que tenemos algún elemento K natural que me permita cumplir esa propiedad o no? ¿Será que existe o será que no existe? Piensen ya en la forma de los elementos y los que están operando. Fíjense, ¿existe o no existe? Hagan sus apuestas. ¿Quién dice que sí o quién dice que no? ¿O por qué sí o por qué no?
Obviamente que la justificación final la van a ver cuando hagan la demostración, pero ¿qué les parece a primera vista? ¿Existirá o no existirá un elemento neutro en este conjunto G1? Con la definición, con la suma usual, digo, con la suma como la venimos viendo. ¿Qué les parece? ¿Que sí o que no? ¿Que sí o que no? Que no. Que no. ¿Quién Que dice no. que no? No. Ariel dice que no. Andrés también dice que no. ¿Por qué no? Y sí, va a estar complicado porque ¿Entero? tendría que... En los enteros, sí. Entero. Victoria, si K es entero, vamos a lograr un elemento neutro. Pero como K no es entero, en este caso, y K solamente pertenece a los naturales, yo me voy a quedar con que la consigna me dice determinar en cada caso si el par G más es un grupo abeliano, y en el caso de G1, yo voy a decir que no es un grupo abeliano. ¿Llega a qué instancia? Mi grupo Muy bien, gracias, conmutativo. Lautaro. ¿A qué? ¿A un semigrupo? Sí, ponele conmutativo. Eso es medio entre nosotros, pero sí, a un semigrupo llega. Gracias, Lautaro, porque estabas escribiendo ahí Lautaro o Mentira, no sé profe, si... fue yo. ¿Quién? Ah, perdón, acá dice Lautaro Bueno, que profe, estaba pero escribiendo. no, está bien, está bien. No, bueno, está Sí, bien, perdón, si está mal, fue Ignacio no Lautaro, dice no acá. fui yo. Ah, está bien, ok. Se están echando la culpa entre ustedes. No importa. Los que están colaborando en la hoja, gracias porque ya terminaron ahí. Este no es un grupo abeliano, queda en semigrupo. Ahora bien, si nos fijamos, ¿dónde está el grupo? No, el trabajo práctico está aquí. El trabajo práctico de estructuras algebraicas está. Si nos fijamos un poco, haciendo un análisis así por encima, con el grupo G2 que dice elementos tienen forma 2 a la K y la operación suma es el producto ordinario. Yo voy a tener que A más B es igual a 2 a la K por 2 a la K prima. ¿Por qué? Porque me dice ahí que la suma es el producto ordinario. ¿Qué sabemos del producto de potencias de igual base? ¿Qué saben ustedes del producto de potencia de igual base? No saben nada. Suman los exponentes. Bien, pero cuando no sé nada, yo digo producto de potencias de igual base. Y Google, que es buena persona, que no es una persona, me va a decir, mira, cuando vos tenés multiplicando, podés directamente sumar. Mira, mira qué buena onda esto. Entonces vos tenés multiplicando dos potencias de igual base, se pone la misma base y se suman los exponentes. Genial, gracias. Yo no me estaba acordando de esta propiedad. Listo, entonces ya sé cómo puedo llegar a operar esto. Digo, bueno, sumo los exponentes. La suma de los números enteros, ¿cae en los números enteros o no? Díganme, ¿es o no es un número entero si yo sumo dos números enteros? Sí, profe. ¿Quién dijo más vale? Ay, Dios santo. Sí, bien, Yo sí. dije, vale. Bien, Ariel, gracias. Como el pueblo, bien, genial. Sí, está perfecto. Vale, es real. Sumamos dos en números enteros y volvemos a obtener un número entero. Por lo tanto, el producto, la suma en el producto G2 es una ley de composición interna. Ahora bien, si yo me voy por la propiedad asociativa, yo voy a tener 2 a la K más 2 a la K prima, eso sumando un 2K doble prima. Que como estamos nuevamente en el caso de suma de números naturales, ¿qué pasa con la suma de los números naturales? ¿Es o no es asociativa? ¿Dudan a esta altura después de 1 hora y media, de casi 2 horas de haberle dicho lo mismo? La suma de dos elementos naturales, la suma de los elementos naturales, ¿es o no es asociativa? Sí, profe. Sí, eso se te dio. 39 personas deberían estar diciendo que sí, sin dudar, aunque sea en el chat. Me canso de decir sí, No. profe. Y bueno, no digas más y listo, estás perdonado. Eso, gracias, Silvestre, gracias por hacerle caso a tu pobre profesor. Sí, la suma de los elementos. Ahora vienen los sí, gracias, tarde, pero está, ya.
Se agradece el esfuerzo. Entonces, como la suma de los elementos naturales, de los elementos enteros, es asociativo, yo voy a llegar a que el producto ordinario definido en este grupo G2, no, vos también está bien, Silvestre, ya sé que vos estás trabajando y que estás, yo considero los casos de la gente que trabaja, no la gente que está durmiendo y hace que escucha, digo. No, mentira, yo sé que es difícil dormir con esta voz taladrándole la cabeza todo el tiempo. Bien, vamos a encontrar que en el G2, definido de esa forma y con los elementos que componen el grupo G2, también se cumple la propiedad asociativa. Entonces, la propiedad asociativa nos va a decir que es ¿qué estructura algebraica? Cumple las dos primeras propiedades. Semigrupo. Termina un semigrupo. Gracias, Vittorio, con la palabra justa. Bien, es un semigrupo. Ahora, necesitamos saber si va a tener elemento neutro o no. ¿Qué elemento vendría a funcionar como el neutro en el producto ordinario con los elementos de G2 definidos como 2 a la K? El 1. ¿No existe? El 1, bien, ¿sí? ¿Estás seguro que no existe? Con el producto sabemos que generalmente el elemento neutro es el 1. Bien, ¿no hay forma de lograr el número 1 con un 2 a la K con K entero? ¿Hay o no hay? Sí. Con K siendo 0, Sí, exactamente. Como estamos operando los números enteros y el 0 pertenece a los números enteros, sabemos que cualquier número elevado a la 0 nos da 1. Y si no estoy seguro, yo busco acá en Google, porque para eso está, digo, a ver, elevar a la 0. Y me va a decir, cualquier número diferente de 0 elevado a la 0 da igual a 1. Bien, entonces sí tengo forma de saber. Y solamente me queda demostrar que tanto a izquierda como a derecha, yo puedo, con el 1 expresado en la forma 2 a la 0, es el elemento neutro. Bien. Cumple la ley de cierre, cumple la propiedad asociativa y cumple el elemento neutro. Es un semigrupo. Muy bien, gracias Andrés, gracias Ariel. Semigrupo con unidad hasta ahora. Hasta ahora. Encontraremos en el conjunto G2 elementos inversos. Díganme, ¿cuál debería ser el elemento inverso para que esto sea un grupo? ¿Cuáles deberían ser? ¿Cuál es la forma de los elementos ahí de G2 cuál debería ser para que haya un elemento inverso? Primeramente yo diría que tengo que hacer 2 a la K por 2 a la 0 y eso me tiene que dar, 2 a la K por 2 a la K' tiene que ser igual a 2 a la 0. Entonces, ¿cómo es el elemento inverso en este grupo G2? ¿Existe o no existe? Chachán, chachán. 2 a la menos K. 2 a la menos K. Exactamente, Lautaro. 2 a la menos K. Y menos K, ¿pertenece al conjunto de Z o no? El opuesto de K. ¿Qué les parece? Sí, pertenece. Sí, profe. Sí, pertenecen. Bien, sí. Sí, porque justamente estamos hablando de todos los elementos enteros que son los naturales, el 0 y los sus opuestos. Entonces, tenemos ley de composición interna, asociatividad, elemento neutro, elemento inverso. Estamos en presencia de un ¿qué? Grupo. De un grupo, exactamente. ¿Y a qué tenemos que llegar? Según Grupo la consigna. abeliano. Al grupo abeliano. ¿Qué es lo que nos falta probar? La conmutatividad. Muy bien. Andrés agarró las propiedades de una. Entonces, para probar que es conmutativo, yo tengo que decir 2 a la K por 2 a la K' es igual a 2 a K' por 2 a la K. ¿Eso es válido o no es válido? ¿Qué les parece? Sí, es válido porque se suman los exponentes y los exponentes son enteros. Bien, exactamente. Así se justifica. Entonces, tenemos composición interna, asociatividad, elemento neutro, elemento inverso y propiedad conmutativa. ¿Es o no es un grupo abeliano? Sí, profe. Sí, es un grupo abeliano, entonces, en el punto B
el grupo G2 definido con el producto es un grupo abeliano. Ojo, lo único que tienen que tener en cuenta aquí es que cuando ustedes operen elementos de G, o sea, los elementos AB, pongan suma. Pero cuando estén operando los elementos A y de K, o sea, que no es la misma suma, pongan producto, quiero decir, y el producto lo tienen que expresar con la suma. No vayan a poner producto, eso es lo que voy. Pongan el símbolo más, porque son símbolos. Las letras son letras y los números son números. Nosotros le atribuimos el significado según el contexto en el que estamos trabajando. Por eso no es que vayan a poner el producto porque ahí dice que es producto ordinario, no. Ponen el símbolo más. Me voy a encargar de que tengan bien claro eso porque es así y después van a ver por qué es necesario. Bien. Bueno, con eso está todo. Pueden terminar de hacer los otros ejercicios que nos quedaron pendientes del punto B, del punto 1, el punto F, que es muy sencillo porque es lo mismo que pasa con los enteros y la división. Ojo nomás en las hojas de resolución que aparecen zetas. Acá no, acá se salvó. A ver acá. Acá se salvó también, pero había una que quedó toda llena de zetas. Parece que se corrigió solo, lo corrigieron algo. Neutro para quién me dijiste. A ver. Neutro para B sería el 1. Para el ejercicio 3B. Sí, es el 1, pero tiene que ser el 1 expresado como 2 a la 0, Milagros. Tiene que ser expresado como 2 a la 0. Bien. En el práctico, como les decía, el punto F queda pendiente, pero es muy similar a lo que pasa con los naturales y la división. Básicamente es lo mismo. En el punto 2 pueden completar estos otros dos que les quedan, porque fíjense que son ejercicios que los vamos a revisar el martes, pero para que ya tengan una idea de cómo hacer con la suma y el producto usual. Y del grupo del punto 3 pueden terminar hasta el punto B, que está bien, con eso ya está, porque así nos queda para hacer algo en la próxima clase. Solamente el punto A y B, que fueron los que analizamos en forma oral, para que los tengan escritos y verifiquemos. El punto 1 no llega al grupo abeliano, pero el punto B sí. Así que con eso ya van a estar para trabajar bastante. Profe, Como les dije, sí, a los que me quedaron, para los que me quedaron pendientes, ya les voy a contestar en un rato. Me voy a poner a contestar ya. Ahora sí, Lautaro, ¿qué? no, que cuando dice determinar, o sea, se supone que sí o sí tenemos que demostrar, digamos, no es que solo podemos decir que es o no. Claro, no, determinar quiere decir que tenés que hacerte todo este procesito, que está divino, acá precioso, hermoso, de cada una de las propiedades, y no es que puedes decir nomás, sí, cumple con la ley de cierre. No, ni a palo, tenés que demostrar que cumple con la ley de cierre, haciendo lo que venimos haciendo en esta hoja hermosa de cálculo colaborativa que ustedes y yo compartimos clase a clase. Así. Y en este caso, en el que ese signo, digamos, es el producto ordinario, entonces yo, por ejemplo, si quiero decir 2 a la K por 2 a la K prima, tengo que poner el más en el medio, o sea, el signo Claro, espera, por eso les decía. En ese caso, se pone, A y B son nuestros elementos representativos de siempre, ¿no? Entonces, A más B es igual a 2K por 2K prima. Así se escribe. A más B. A más B es la suma que se hace en el conjunto G2. Ya hay el 2K prima por 2K prima es con el producto usual. Así se escribe. Entonces, tendrías algo así como, voy a poner por acá. Tendrías. O sea, en la parte donde A y B no tiene valores todavía. Se pone A más B y eso sería 2 a la K por, si lo que querés, 2 a la K por 2 K prima. Así lo deberías escribir. ¿Por qué? Porque acá, esta es la definición, o sea, la definición es suma. Suma es lo que te pide acá y es lo que vos haces, suma. Pero te está diciendo también que la suma en realidad es el producto ordinario, entonces acá se escribe con más, pero acá ya puedes escribir el por. Luego, obviamente que esto te queda, que es igual a 2 elevado a la K más K prima, eso se escribe así, y esto es igual a 2 a K prima. 2 elevado a la K
doble prima. Eso es simplemente para el cierre, ¿no? Pero así se debería escribir. Esto es para G2.b. Ahí está. Para el G2.b lo deberías escribir así. Y ya cuando hagas la propiedad asociativa tendrías que escribir A más B más C. Y cuando haces el reemplazo, escribir con puntos donde corresponda, con suma donde corresponda y terminar con A más B más C. Así, de alguna forma, pero acá en el medio vas a ir reemplazando por producto o por suma. Este producto es el producto ordinario y este suma es la suma ordinaria de los enteros. Acá nomás lo que tenés que tener cuidado donde le escribís con más y por. ¿Entendiste, Lautaro, lo que te quise explicar o no? Sí, sí, quedó claro, quedó claro. Bien, bien, bien. Ok, chicos, nos vemos la próxima. Tengan buen fin de, descansen, no salgan. Tenemos un asueto administrativo y nos pidieron que no salgamos para que no se contagie más gente, así que cuídense y cuídense a sus familiares. Saludos, chicos. Nos vemos el Nos martes. vemos. Chao, Chao. profe. Chao. Chao, Chao. profe. Buen fin de. Hasta luego.